Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Mediodía de la Salud. Nosotros nos encontramos hoy en día en compañía del doctor Fran Guevara Carrasco. Él es médico asistencial del Hospital Referencial de Ferreñafe y con él vamos a conversar sobre un tema muy importante que es la enfermedad diarreica aguda. Doctor Fran, muy buenas tardes, bienvenidos al Mediodía de la Salud. Buenos días, agradecer la invitación, agradecer la gestión del Hospital Referencial Ferreñafe con estos temas de interés bastante importante más aún para la población de nuestro distrito, ¿no? Muy bien, empecemos con la definición de la enfermedad. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cómo se transmite? Para que los padres de familia tengan en cuenta a la hora de evaluar a su niño, que es en la edad donde quizás mayor incidencia tiene esta enfermedad. Bueno, las EDAs, como nosotros las llamamos, las enfermedades diarreicas agudas, en realidad es una enfermedad del aparato gastrointestinal que básicamente es afectado por vía alimenticia, ¿no? Por vía de deglución de alimentos, de la alimentación, ¿no? Esto básicamente se trata en una contaminación, si es en niños, por vía oral, básicamente, ¿no? En realidad la enfermedad, según una clasificación simple, es dicha de que puede provenir de virus, de bacterias o de parásitos, según una clasificación etiológica, o sea, por el agente que lo causa, ¿no? Hay otras clasificaciones según también la clínica o las características de esta diarrea, ¿no? Normalmente las diarreas comunes, las más frecuentes, son las diarreas virales y son de tipo enfermedad diarreica acuosa, ¿no? Aguda, acuosa. Hay algunas complicaciones donde ya hay un agente bacteriano allí y puede venir acompañada de esta diarrea no solamente de electrolitos o moco, también puede tener rasgos sanguinolentos donde hay la mayor sospecha de una bacteria, ¿no? Las parasitarias también son comunes, llámese parásitos amebianos, por ejemplo, ¿no? Que también es muy común en nuestro medio, dado que hay ambientes o hay lugares donde hay consumo de agua que no es bien tratada, ¿no? ¿Cuál de estas es más común aquí en la provincia de Ferreñafe o la que tiene más casos? Definitivamente las virales. Las virales son enfermedades diarreicas agudas que conllevan a pensar un clima de repente como el actual, que es el calor, o tal vez pues el consumo de algunos alimentos contaminados hacen que rápidamente los virus aprovechen el estado del paciente, que es de defensas no tan buenas como la de un adulto, dado que es un niño, y hay que tener bastante cuidado con este agente causal. Muy bien, doctor Frank. ¿Cuáles son los medicamentos que se pueden utilizar para combatir esta enfermedad, las EDAs, como usted nos está explicando? ¿Cuáles son los recomendables? ¿Es necesario siempre contar con la asistencia de un especialista? Porque hay algunos casos en que los propios padres, ya con algunos conocimientos, digamos, previos, ellos son los que mismos se automedican a ellos o medican a sus propios hijos. ¿Cuál es lo recomendable? Aquí sí hay que ser bien claros, aquí sí hay que dejar las cosas bien dichas. En realidad, la complicación más aguda de una diarrea es la deshidratación. Lo que tenemos que tener en cuenta es hidratar al paciente, más aún si es un niño, para evitar las complicaciones posteriores a lo que es deshidratación, ¿no? Y hay signos muy clásicos de cómo en casa o cómo un paciente, si es adulto, vamos a hablar mejor de un niño, los signos clásicos de una deshidratación, ¿no? Por ejemplo, que mamá conozca o quien cría al niño conozca cuál es la facie, la cara, el semblante de un pequeño, verificar si es que ha cambiado. Clásico son los ojos hundidos, clásico es que llore y no haya lágrimas, por ejemplo. Clásico por la deshidratación. Lo que yo quiero evitar es que el paciente, que el niño en este caso, vaya a la deshidratación. La deshidratación causa unas alteraciones sistémicas muchas veces irreversibles. Acá no hay que ir muy lejos. Personalmente hemos tenido muchos pacientes complicados porque han sido maltratados en casa, pensando en que de repente una diarrea hay que llevarlo directo al antibiótico, directo a un tratamiento casero, y es a veces mucho más complicar la situación. Repito, en básico es hidratar al paciente con bebida rehidratante. Ahora
es conocido una fórmula que se utiliza en casa, la bebida casera. Sin embargo, son muy conocidas las bebidas rehidratantes que las pueden adquirir en unas farmacias. Va a llamarse tal vez una automedicación, pero en realidad es una bebida rehidratante que no necesita una receta y empezar a administrar al niño hasta que llegue, pues obviamente, al examen de un médico y disponga de un tratamiento específico, si es o no infeccioso, para tratar de utilizar antibióticos. Para el caso de la deshidratación, ¿es válido el uso de las bebidas comerciales? Las bebidas. Sí. No es muy recomendable. En niños al menos no, porque estas tienen mucho azúcar y a veces el azúcar produce muchas más deposiciones. Es preferible usar unas bebidas, nosotros conocemos Hidrax, por ejemplo, o Electrolar. Son sí conocidas ya por las madres hoy en día, y que se debe iniciar esta hidratación apenas el niño empiece a evacuar cantidades moderadas o abundantes de deposiciones. Nosotros tenemos una clave para saber cuándo un niño empieza ya a tener signos de deshidratación en cantidades mayor de 6 a 8 deposiciones en 12 a 18 horas. Es preferible que sea conducido a un hospital, a un centro de salud, para que sea evaluado por un personal de salud. Es decir, no solo esperar a que pasen los días, quizás a que los síntomas estén por una semana para recién acudir a la asistencia médica. Es recomendable, como usted nos está comentando, así es, esa cantidad de deposiciones durante el día. Así es. Hay enfermedades en las cuales uno hay que actuar de manera muy rápida, ¿no? Muy primordial. En caso de enfermedad diarreica aguda, la deshidratación hay que evitarla por todos los lados. Y si en este caso, por ejemplo, el niño, además de la diarrea, tiene vómitos y es por lógica que no se hidrate en casa, no esperar ni siquiera una hora para poder trasladarlo al servicio de salud. Es decir, que los síntomas más resaltantes es la deshidratación, los vómitos. ¿Hay otros síntomas? Puede haber dolor, niño que se irrita, niño que conocen en casa que no está llorando constantemente, ¿no? Y ahora cambia, además de sus deposiciones, con irritabilidad, o sea, a llorar más de la cuenta probablemente, o si es un niño un poquito más de más edad, puede ya referir el dolor abdominal, que es también otro signo clásico, aparte de la deshidratación, los vómitos y el malestar general, ¿no? Esto tanto viral, de origen viral o origen bacteriano, necesariamente también puede haber fiebre, entonces hay que controlar la fiebre. Primera manera de cómo tratar de bajar la temperatura son por los medios físicos, bañar al niño en casa con agua tibia. También se puede usar, aunque ya sería una automedicación, el famoso paracetamol, pero ya con medios físicos, con el baño de agua tibia, yo ya lo puedo conducir, dar tiempo a que me controle la fiebre y conducir al establecimiento. Uno de los síntomas también, o quizás la enfermedad diarreica, está ligada también al cólera. Esa es una de las causas bacterianas. Dentro de las diarreas, un agente bacteriano, conocido con el nombre de Vibrio cholerae, es causante del cólera, ¿no? Ese agente en la actualidad es un poco raro. Ya prácticamente ahora las personas tenemos mucho más conciencia de lavarnos las manos, hervir el agua, no consumir alimentos pues de muy dudosa procedencia, ¿no? Entonces, a más aún ahora hay políticas de salud que hace seguimientos continuos a estos establecimientos para tratar mucho mejor los alimentos cuando se venden en manera abundante. Y es una bacteria poco común, pero no por eso voy a considerar ya dejar de hacer estos cuidados básicos de seguridad en casa o en colegios, en la calle, porque existe la epidemia, ¿no? Entonces tuvimos epidemias grandes del cólera, donde pues esa deshidratación fue tan abundante que cobraba vida, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con la cultura de prevención, con la cultura de limpieza que tiene en el hogar, ¿verdad? Ahora, doctor, yo quería preguntarle, si esta enfermedad es tratable, también puede llegar a ser incontrolable, digamos, volverse grave. Sí, porque hay muchos pacientes que además, por ejemplo, de dar en este momento una enfermedad diarreica aguda, tal vez tienen otros problemas, ¿no? Unos problemas sistémicos, antecedentes patológicos, o de repente por ahí no se quiera ver una resistencia a antibióticos. Y eso también resaltarlo, ¿no? En casa lo que normalmente se hace es tal vez
la no conducción de un paciente al establecimiento de salud y empezar un tratamiento automedicado, ¿no? Eso nos causa a nosotros los médicos muchos problemas, ya que los niños cuando son tratados en casa o folclóricamente nos deja resistencia a la inmunidad, a las defensas, ¿no? Ya de repente utilizó 1 o 2 antibióticos, nosotros tendríamos que utilizar algunos más potentes para poder hacer frente a esta enfermedad. Eso básicamente es cuando se trata de enfermedades bacterianas, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Eso tiene también que ver quizás un síntoma o una causa, el estrés en el niño? ¿Tiene que ver algo? Hablábamos de estrés ya cuando un niño es a partir de los 4 a 5 años, ¿no? Menor a esta edad puede existir tal, pero que vamos a llamarle nosotros, debe estar controlado por la alimentación que éste tiene, ¿no? Tiene una alimentación controlada. Ahora no creo que exista un niño que no acuda a sus controles de crecimiento y desarrollo, nutrición en los establecimientos, donde se les prevé además, ¿no? Con suplementos vitamínicos, nutritivos. Es difícil llegar a este tipo de casos. Sin embargo, nuevamente recomendar, ¿no? Esos controles protegen de manera indirecta tal vez a que el niño se encuentre con sus buenas defensas para evitar las complicaciones en el tratamiento. Muy bien, doctor Frank Guevara. Bueno, nosotros nos vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos aquí en el Mediodía de la Salud.